La década de los 80 es probablemente una de las más recordadas por los aficionados de esta modalidad. Durante aquellos 10 años compitieron máquinas que se han convertido en verdaderos mitos, como el Audi S4, el Lancia Rally 037, el Peugeot 205 Turbo 16 o el Lancia Delta Integrale. Les recuerdo que esta es una serie de videos que decidí hacer hablando sobre la historia del rally. Esta es la segunda parte y la primera parte habla sobre los primeros 100 años del rally, desde 1883 hasta 1983, y que los invito a verlo para poder entender esta historia. Como mencioné estos autos, a pesar de todo esto, el primer campeonato de los años 80 fue nuevamente para un Fiat, gracias a las 4 victorias de Walter Röhrl al volante del 131 Abarth, que se menciona en el video anterior. El WRC de 1981 tuvo como campeón en la categoría de pilotos a Ari Vatanen, que conducía un Ford Escort RS 1800. En cambio, la Copa Constructores se la llevó el equipo de Talbot Subin Lotus. Es aquí donde damos el gran salto a lo que conocemos como el famoso Grupo B, y de lo cual quiero hablar y hacer énfasis en todo lo que pasó en este tiempo. Este grupo empieza en 1983, época o de una de las épocas más importantes de la historia del rally, ya que nace una categoría que marca un antes y un después, el famoso Grupo B. Era un grupo caracterizado por tener autos con mucha potencia y que eran bastante ligeros, que además eran técnicamente muy avanzados para su época, gracias a la introducción de la tracción integral o lo que nosotros conocemos como All-Wheel Drive o AWD, y de los motores que en este momento montaban casi todos o todos turbo. Aunque el Audi 4 había participado en el World Rally Championship un año antes, y de lo que hablemos más adelante como mención honorífica a una piloto muy importante, el primer auto en coronarse campeón del mundo en el Grupo B fue el Lancia Rally 037, que además fue el último auto con tracción trasera en hacerse campeón con un WRC. Los años siguientes fueron para el Audi 4 y sorprendentemente para el Peugeot 205 Turbo 16, que ganó en 2 ocasiones consecutivas. 1986 fue un año marcado por tragedias. Solo 2 equipos pudieron terminar el mundial de los 6 que participaban, debido a varios accidentes ocurridos durante la temporada. Uno de los más sonados fue el del joven piloto Henry Toivonen, que perdió la vida a bordo de un Lancia Delta S4 en el Rally de Córcega. Después de esto, la FIA, o la Federación Internacional de Automovilismo, decidió prohibir el Grupo B, cerrando así una de las etapas más gloriosas del deporte. Ahora, vimos que empieza en 1983 y termina en el 86, por ende, vamos a hablar de todo lo que pasó durante este corto periodo de 4 años, sus autos y los pilotos. El Grupo B fue pintado como la época en donde los prototipos de rally eran los más potentes de la historia del campeonato mundial, cosa que actualmente no es así. Y quiero hacer énfasis en esto antes de empezar a hablar, ya que muchas personas creen que actualmente un Grupo B puede ganarle a un WRC actual, cosa que no es así. Los autos actuales son más potentes, aunque tengan más regulaciones, pero las personas glorifican esta época por todo lo que pasó y por el peligro de la misma, aunque más adelante vamos a hablar del peligro de esta y del por qué su prohibición. Sin embargo, quería hacer hincapié en esto. Los autos actuales tienen muchísima más potencia y de la misma forma muchísima más seguridad que lo de la época, haciendo cuenta de que no solamente estamos hablando de los autos, sino que también las personas en esta época se metían a ver el rally prácticamente a centímetros de los autos, cosa que también llevó a hacer su prohibición y a cambiar un poco las regulaciones incluso para las personas que llegaban a ver el rally. Por eso es que actualmente podemos ver que existen vallas, líneas, cintas de peligro que hacen que los espectadores no pueden estar cerca de los autos, concretamente por las cosas que pasaron en el Grupo B. Es por esto que fueron demasiado peligrosos y la muerte de pilotos y espectadores decretó un repentino final. Hablemos de lo que son las regulaciones. El Grupo B permitía crear libremente mientras hubiera dentro del habitáculo de autos, que debía tener techo obligatoriamente. Al menos 2 plazas, de estos autos se debía fabricar al menos 200 unidades, y el Grupo C, que eran prototipos para pista que podían producirse libremente incluso sin un mínimo de autos, es decir, un Sport prototipo. El rally tomó las primeras 3 categorías y el Grupo B inicialmente tomó autos de calle y los modificaba para rally con las especificaciones de que cada constructor creyera apropiadas para producir una pequeña escala y generar un performance superior en el Grupo A.
Este reglamento entraba perfectamente al Renault 5 Turbo, por ejemplo, que ya existía antes de estas regulaciones, pero hubo un periodo de transición necesario entre el 80 y el 82, mientras políticamente se discutía si realmente valía la pena reemplazar los autos de rally para que generara el interés de nuevas marcas para entrar a la especialidad o no, y que los que quisieran correr lo hicieran como estaba ocurriendo actualmente en su momento. Bajar de 500 a 200 unidades, el mínimo, pretendía entusiasmar a nuevas marcas, pero Ford y Fiat no estaban de acuerdo. Fue por esta razón que los autos del Grupo B fueron obligatorios para puntuar en el Campeonato del Mundo recién a partir de 1983. Mientras se corría con ambos reglamentos, en 1982 Audi presenta su gran innovación, el Audi 4, un vehículo de gran porte y potencia que traía al rally el concepto de tracción integral por primera vez. Y es aquí donde quiero hacer una mención honorífica a la etapa de Michel Mouton en Audi. Es uno de los capítulos más destacados en la historia del rally, marca un antes y un después tanto para la pelota francesa como para el mundo del deporte de motor. Al unir el equipo de Audi en el 81, Mouton se convirtió en la primera mujer en competir al más alto nivel del Campeonato Mundial de Rally, el WRC, al volante del innovador e inicial Audi 4, que fue uno de los primeros en incorporar la tracción a las 4 ruedas en el rally, que proporcionó a Mouton una ventaja técnica significativa, que supo aprovechar al máximo gracias a sus excepcionales formas de manejar, su talento y su determinación. Durante este periodo, Michel Mouton logró hitos históricos que aún resuenan en el mundo del rally, como sus victorias en el 81 en el Rally San Remo y en 1982 en el Rally de Portugal, el Acrópolis y el Rally de Brasil, que consolidaron su estatus como uno de los mejores pilotos del mundo y demostraron la capacidad de Michel Mouton en este ámbito. Pero dentro del Grupo B había categorías de acuerdo a la motorización y eso determinaba el peso del automóvil. Lo que tenían hasta 2 litros de cilindrada tenían un peso mínimo de 820 kilogramos, mientras que los que llegaban a 4 litros debían pesar no menos de 1100, o sea, prácticamente no pesaban absolutamente nada. Los motores turbos se le aplicaban una corrección equivalente a un cuarto, entonces los que tenían hasta 2.5 litros aspirados competían con turbos no más de 1800 o 1.8 litros, ambos increíblemente con 890 kilogramos, menos de una tonelada para los motores que tienen. Con su motor turbo de 2.0 litros o 2100 litros, Audi quedaba fuera de esta ecuación, así que caía en la clase más alta con los autos más pesados. Para hacerse una idea, desarrollar un auto de Grupo B era entonces una tarea de ingeniería estratégica. Había que encontrar el equilibrio justo entre peso y potencia, y el primer auto concebido como un Grupo B auténtico fue el Lancia 037 o 037, llamado Lancia 037 Rally. En el 83 se creó este auto, que tenía el motor 2 litros sobrealimentado colocando en posición trasera, al igual que la tracción únicamente posterior. Por la cilindrada también quedaba en la misma clase que Audi, naturalmente el auto a vencer del momento. Vamos a tratar de no dejar ningún carro por fuera, así que vamos a hablar de todos un poco. La idea de la FIA de crear el Grupo B era volver el concepto del Lancia Stratos, el primer auto diseñado exclusivamente para el rally, animar a las marcas a entrar en el Campeonato Mundial de Rally para crear autos de competición al estilo del Renault 5 Turbo, pero que se recordara a los autos que eran de calle, a los no modificados, autos normales que podría comprar mi abuelo. La mayoría de los vehículos del Grupo B tenían tracción a las 4 ruedas, excepto el Lancia 037 y el Renault 5 Maxi Turbo, que se menciona, aunque posteriormente fueron reemplazados. Los primeros vehículos que obtuvieron la homologación, puesto que conservaban la tracción trasera, o por ejemplo el Toyota Celica Twin Cam Turbo, también con tracción trasera, fueron estos. Luego ya todos los legendarios o los clásicos que siguieron existiendo, pues ya no tenían este tipo de configuración, sino que todos eran tracción integral o all-wheel drive. Esto en 1983, pero en el 84 apareció el desarrollo de un auto increíble, el Peugeot con su modelo 205 Turbo 16, que fue por el camino del turbo de baja cilindrada, un motor 1.8, lo que le permitía ser pequeño y liviano como el Renault 5 Turbo, pero con una relación peso-potencia que mejoraba las prestaciones de Audi y Lancia. Este auto cambió la ecuación completamente. Los Grupo B hasta entonces tenían 1100 y 350 caballos. A partir del Peugeot 205 Turbo 16, la potencia pasó a ser la misma, pero con 200 kilogramos menos, haciendo que prácticamente el tema del peso-potencia le favoreciera bastante, empezando la carrera haciendo fórmulas sin caminos de retroceso. Para hacer una idea de lo increíble que podría llegar a ser este auto, para homologar el 205 T16, la marca construyó una versión de serie bajo el mismo nombre, aunque parecido a este, con el Peugeot 205. El T16 fue construido sobre un chasis tubular con tracción a las 4 ruedas y un motor situado en la parte central trasera, que alcanzaba hasta los 550 CV o 542 caballos de fuerza o horsepower.
Estéticamente también es muy diferente, cuenta con un gran alerón trasero, faldores y guardabarros. Peugeot desarrolló dos versiones, una primera denominada Peugeot 205 Turbo 16 y una que evolucionó y surgió en el 85 llamada Peugeot 205 Turbo 16 Evo 2. Estos autos fueron utilizados por el equipo oficial de la marca, el Peugeot Talbot Sport, entre el 84 y el 86, con el que consiguió 16 victorias, 2 títulos de marcas, 2 pilotos entre 1985 y 1986 como Timo Salonen y Shuha Hakunen. Tras la producción del Grupo B, el Peugeot 205 tuvo un destino a otras competiciones como el Rally Dakar, donde ganó la edición del 87 y el 87, al 87 y el 88 e incluso dos más. Era una versión más alargada y bajo el nombre de Peugeot 405 Turbo 16. Lancia descartó el 037 Rally para hacer el Delta S4, donde la S representa el motor supercargado y el número 4 la tracción integral. Este auto nacía para competir contra el Peugeot. Mantenía el mismo motor trasero pero una baja cilindrada de 1800 litros o 1.8, para pesar lo mismo, 890 kilogramos, igual al 205 T16. El S4, acrónimo que se toma como Supercharged. Y por otra parte, como ya mencionamos, Audi desarrolló el Sport 4, de dimensiones algo reducidas pero manteniendo el motor delantero y la misma cilindrada. La apuesta alemana era la mejor de la potencia, que llegó a 450 CV para esta revolución, pero tanto Peugeot como Lancia ya estaban en 500 CV, o prácticamente 492 caballos de fuerza, con sus desarrollos de turbo y compresores volumétricos. Entonces el Sport 4 no alcanzó hasta ese nivel. Así fue como pocos meses Audi produjo el más impactante de todos los autos del Grupo B, el Audi 4 S1. Peugeot había lanzado el 205 T16 Evo y Lancia el S4 Evo. Todos superaban los 600 CV y se hablaba de motores que podían llegar hasta los 750 caballos. La electrónica y el desarrollo de supercombustible habían perdido semejante evolución. Se sumaban Ford con el RS200, Citroën con el BX4TC, Robert con el Metro 6R4 y Toyota estaba preparando un auto que no alcanzó a correr, pero se sabe que nació después en el Grupo A. Resumiendo todo esto, hagamos una línea de tiempo. La evolución del Grupo B por temporadas. De 1982 a 1983, los primeros años y la rivalidad entre Audi y Lancia. Inicialmente Audi introdujo el 4, el primer coche de rally con tracción integral revolucionando el deporte. Seguidamente Lancia compitió con el 037, un auto con tracción trasera, que si bien tenía ventajas en asfalto, sufría en terrenos de baja adherencia. En el 83 Audi y Lancia lucharon por el campeonato. Hannu Mikkola, de Audi, gana el título de pilotos, pero Lancia se llevó el de constructores gracias a la regularidad. En el 84, el dominio de Audi y la llegada de Peugeot. Inicialmente Audi continuó con mejoras en el 4 y Stig Blomqvist logró el título de pilotos. Peugeot apareció con el 205 Turbo 16, diseñado con tracción integral y un motor en posición central, un concepto más avanzado que el Audi 4. En 1985, Peugeot toma el control. Con el 205 T16 Evolution 1, Peugeot fue imbatible, logrando el título de constructores. Segundo, Timo Salonen gana el título de pilotos, imponiendo un dominio aplastante. Y finalmente, y tercero, Lancia presenta el Delta S4, un auto con tracción total y doble sistema de sobrealimentación, turbo y compresor, marcando un hito en la ingeniería del Grupo B. Finalmente, como último año, 1986, la máxima potencia y las tragedias. Inicialmente los autos del Grupo B alcanzaron potencias superiores a los 550 CV y pesaban menos de 1000 kilogramos, lo que hacía increíblemente rápido pero difícil de controlar. En Portugal, un Ford RS200 perdió el control y embistió al público causando varias muertes. Y en el Rally de Córcega, Henry Toivonen y su copiloto Sergio Cresco murieron en un accidente con un Lancia Delta S4, lo que llevó a la FIA a prohibir el Grupo B para 1987. En esta línea de tiempo, finalmente el legado del Grupo B. El Grupo B dejó de ser una marca imborrable en la historia del rally, con autos innovadores y con pilotos legendarios. Sin embargo, su nivel de peligrosidad llevó a su prohibición y al nacimiento del Grupo A posterior, con normativas más estrictas para garantizar la seguridad. Es por esto que finalmente quiero hacer hincapié en el verdadero peligro del Grupo B. Estaba comenzando 1986. Ya habían existido dos alertas que hicimos mención en la línea de tiempo. En el Rally de Córcega en 1985, Attilio Bettega se salió del camino y pegó lateralmente contra un árbol y su piloto falleció. En ese momento la FIA dijo que si bien el auto era demasiado liviano para ser competitivo, tenía chasis de aluminio. Probablemente ningún automóvil hubiera salvado la vida del piloto italiano. 2 meses más tarde, en el Rally de Argentina, Ari Vatanen sufrió un vuelco longitudinal al caer de un salto.
su auto quedó destruido y el piloto finlandés con serias secuelas, probablemente las que no le permitieron volver a brillar nunca más en el Mundial de Rally. Pero todo se precipitó rápidamente en pocas semanas el año siguiente, en el Rally de Portugal. El piloto local Joaquim Santos se despistó fuertemente con su Ford RS200, atropellando a la habitual multitud que se hacía presente al borde del camino en cada tramo de esta carrera. Hubo 30 heridos y 3 muertes. El rally se detuvo porque los pilotos se negaron a continuar. La FIA los amenazó con sanciones, pero aún así no se subieron a los autos. Audi anunció su retiro del Grupo B por cuestiones de seguridad. 2 carreras después, nuevamente en Europa, tras correr el Safari en Kenia, la tragedia regresó también al Campeonato Mundial de Rally. En Córcega, el líder del campeonato, Henri Toineven, como mencionamos anteriormente, se salió del camino con su Lancia Delta S4, haciendo que este cayera a un precipicio, explotando y matando a sus 2 tripulantes. Rápidamente la FIA anunció la prohibición de toda evolución para los autos del Grupo B y el final de la categoría. Al terminar la temporada en el 86, el Grupo S, que era la categoría que ya estaba programada como sucesora, con determinadas modificaciones pensadas en la seguridad y que debía comenzar a regir en el 88, también fue cancelada. Desde el 87, el Campeonato Mundial de Rally corría exclusivamente con el reglamento del Grupo A y el Grupo N. Los autos del Grupo B habían llegado a un punto de performance tan alto que aún para los pilotos más preparados era difícil encontrar el equilibrio en tramos veloces. Muchos empezaron a hablar del síndrome de visión de túnel. Había que anticipar tantas las maniobras que en algunos casos un piloto cruzaba el auto en plena recta para tratar de entrar a la curva que todavía estaba a 100 metros. Si ves árboles en el parabrisas y el camino en las ventanas laterales, es porque estás yendo lo suficientemente rápido. Coincidían los pilotos de punta. Una frase de Juha Kankkunen, campeón mundial del último año del Grupo B con el Peugeot 205 T16 Evo, describe la perfección de lo que fue la dificultad de aquellos autos. WRC es para chicos, el Grupo B era para hombres. Si bien vemos que es un grupo histórico, es un grupo que marcó un antes y un después, pero la verdad fue por más cosas negativas que buenas. La muerte de personas o espectadores, incluyendo también la muerte de pilotos y muchos accidentes a lo largo, y la falta de regulaciones que hicieran que fueran autos más normales y que no tuviesen un bajo peso y una gran potencia por montar motores turboalimentados, y por más que fueran autos con un mejor agarre y un sistema de tracción integral, seguían siendo completamente peligrosos. Actualmente los autos siguen o son incluso muchísimo más potentes. La diferencia es la seguridad que existe actualmente, la forma en la que se monitorean los autos, la forma en la que la seguridad de los autos está hecha y la forma en la que también se protege actualmente o posteriormente el Grupo B a los espectadores, y también se generan leyes para evitar que salgan personas heridas. También se nota cómo ha cambiado la construcción de los autos para que así no sean tan peligrosos como aquel auto de Henri Toineven, el Lancia Delta S4. Así que espero que les haya gustado y que no se me haya quedado nada por detrás. Así que esto fue el Grupo B y posteriormente hablaremos del Grupo A.